Capítulo 2. La debilidad del ascetismo. Si la plata y el oro son cosas malas en sí mismas, entonces quienes se mantienen alejados de ellas merecen ser alabados. Pero si son creaciones buenas de Dios que podemos utilizar tanto para las necesidades de nuestro prójimo como para la gloria de Dios, ¿no es una persona tonta? Sí, incluso desagradecida con Dios si se abstiene de ellas como si fueran malas. Martín Lutero. Fuera pues con esa filosofía inhumana que, concediendo solo un uso necesario de las criaturas, no solo nos priva malignamente del fruto lícito de la beneficencia de Dios, sino que no puede practicarse, sino despoja al hombre de todos los sentidos y lo degrada a un bloque. Juan Calvino. A veces anhelo una voz audible del cielo que me diga exactamente lo que debo hacer con mi dinero y mis posesiones. Phyllis Yancey expresa mi propio dilema cuando se trata del dinero. Muchos cristianos tienen una cuestión que les atormenta y nunca se calla. Para algunos tiene que ver con la identidad sexual, para otros con una batalla permanente contra la duda. Para mí el problema es el dinero. Se cierne sobre mí, manteniéndome desequilibrado, inquieto, incómodo, nervioso. Me siento arrastrado en direcciones opuestas por el tema del dinero. A veces quiero vender todo lo que poseo, unirme a una comunidad cristiana y vivir mis días en la pobreza intencionada. Otras veces quiero librarme de la culpa y disfrutar de los frutos de la prosperidad de nuestra nación. Sobre todo, desearía no tener que pensar en dinero en absoluto. Pero de algún modo debo aceptar las afirmaciones tan rotundas de la Biblia sobre el dinero. Dios nos da principios en su palabra, principios que nos cambiarían si los creemos. Sin embargo, nos deja mucha libertad. Aprecio la libertad, pero plantea muchas preguntas. A la luz de las necesidades mundiales y de la tendencia a distraernos de las cosas de Dios, debemos tener una casa, un coche, coches. Si es así, ¿qué tipo de casa, de coche? ¿Está bien tener un buen trabajo? ¿Puedo tener uno, pero 2 o 3? ¿Cuántos pares de zapatos son demasiados? Está bien jugar al golf de vez en cuando, pero es demasiado extravagante permanecer a un club. ¿Puedo salir a cenar? Si es así, ¿dónde y con qué frecuencia? ¿Debo tomarme unas vacaciones que cuesten $300, pero no unas que cuesten 3,000? ¿Cómo puedo estar seguro de que complazco a Dios con mis decisiones financieras? El materialismo se centra en el dinero y en las cosas, no en Dios. No tiene cabida en la vida cristiana, pero existe un extremo opuesto. ¿Puede el péndulo alejarse del materialismo e ir demasiado lejos en la otra dirección? Creo que la respuesta es sí. Ese otro extremo es el ascetismo. El ascetismo es una forma de pensar que ve el dinero y las cosas como algo malo. Para el asceta, cuanto menos posee, más espiritual eres. Si algo no es esencial, no debes tenerlo. El materialismo y el ascetismo tienen sus raíces en opiniones igualmente erróneas sobre el dinero y las posesiones. En capítulos posteriores examinaremos detenidamente el materialismo, incluso el materialismo en la iglesia. En este capítulo consideraremos la cuestión de que si el dinero es malo o bueno. Luego examinaremos el ascetismo a la luz de la historia y de las escrituras. Comprendamos la naturaleza del dinero. Si queremos comprender nuestra relación adecuada con el dinero, primero debemos entender qué es el dinero. El dinero es algo más que discos de metal o papeles de colores. Es una herramienta que simplifica el comercio. El granjero necesita madera más que carne, leche y huevos. De estas cosas tiene de sobra. El leñador necesita carne, leche y huevos más que muchas pilas de tablas. Intercambiando esos bienes, ambos obtienen lo que desean. El dinero es una herramienta que puede agilizar ese intercambio y ampliar su círculo para incluir a otros. En vez de intercambiar 2 cerdos por un arado y 3 sacos de grano, una persona puede dar a otra el valor acordado de los 2 cerdos en forma de dinero. Eso ahorra tiempo y energía. ¿Quién quiere cargar con cerdos y arados por ahí? Dios animó al pueblo de Israel a aprovechar la conveniencia del dinero. Les dijo que en su lugar de culto estaba demasiado lejos, debían cambiar los diezmos de sus cosechas y ganados y luego volver a invertirlos en esos bienes
a su elección cuando llegaran. Deuteronomio 14, 24, 26. El dinero permite mucha más flexibilidad que un intercambio directo de bienes. Si recibo $50 por 1,000 cerdos, puedo utilizar el dinero para comprar el arado exacto que quiero. 2 sacos de grano en lugar de 3, o lo que prefiera, y puedo permitírmelo. En lugar de grano puedo comprar café, una silla de montar, una lámpara o libros. El dinero es la promesa de una persona de bienes o servicios concedida a cambio de bienes o servicios reales. En cierto sentido, el dinero no es más que un pagaré ampliamente reconocido. Al darse cuenta de su conveniencia, la gente consiente en participar en ese sistema económico en el que el dinero es el objeto transferible que lo hace todo posible. Por supuesto, solo la participación generalizada de otros en este mismo sistema da sentido al dinero. Sin el acuerdo mutuo de que el dinero significa algo, el dinero no significaría nada. Como no tiene un valor inherente, solo valor atribuido, el dinero no es riqueza, sencillamente simboliza la riqueza. No puedes comer dinero ni arar un campo con él. Puedes utilizar un billete de $100 para encender un puro o arrojar un chicle, pero eso es todo. En la práctica, el oro es mucho menos valioso que otros metales. En sí mismo, es poco más que un bonito pisapapeles o un tapete de puerta. El oro, la plata, el platino, las monedas y el dinero solo tienen valor en una sociedad que ha acordado atribuirles y determinar ese valor. Esto se demuestra en su disposición a dar bienes y servicios a cambio de ellos. El dinero no es más que una prenda de bienes en medio de pago, un medio de cambio. Es moralmente neutro. El puritano William Ames lo expresó de esa manera. La riqueza no son moralmente buenas ni malas, sino cosas indiferentes que los hombres pueden utilizar bien o mal. Las dos caras del dinero. El dinero tiene beneficios sociales y económicos que pueden utilizarse para mejorar a las personas. Luego que un arado puede utilizarse para un trabajo honrado y un saco de grano para alimentar a una familia, el dinero, que simplemente representa su valor, puede utilizarse para su bien. Si se quema el granero del vecino, puedo darle grano por compasión por su pérdida, o puedo vender el grano y darle el dinero para que lo utilice como quiera. Quizá para comprar carne, madera o herramientas. El grano y el dinero equivalen a lo mismo, salvo que el dinero puede utilizarse para otros bienes además del grano. La compasión cristiana puede hacer un gran bien dando grano, madera o dinero para aliviar el sufrimiento. El dinero puede utilizarse para alimentar, vestir y dar cobijo. Puede financiar la traducción e impresión de Biblias, mantener a los misioneros o construir lugares de culto. En ese sentido, el dinero puede parecer bueno, pero en realidad es el dador quien está haciendo el bien. Las personas pueden ser morales o inmorales, pero las cosas son moralmente neutras. El dinero es un instrumento del bien, no el bien en sí mismo. El dinero no es más responsable de hacer el bien de lo que un ordenador es responsable de escribir un libro o un bate de béisbol, el hacer el home run. El dinero puede utilizarse para comprar un esclavo o un látigo para utilizarlo contra ese esclavo. El dinero puede comprar sexo, sobornar a un juez, comprar cocaína y financiar actos terroristas, pero en todo caso, el mal reside en las personas, no en el dinero. Del mismo modo que en otros casos, el bien reside en las personas, no en el dinero. El agua es un don de Dios, bien utilizada da vida. Fuera de control inunda, ahoga y destruye. El fuego es un don de Dios, fuera de control provoca una horrible destrucción y muerte. Cuanto mayor sea el potencial de unas cosas para el bien, al utilizarla correctamente, mayor es su potencial para el mal cuando se utiliza incorrectamente. Lo mismo ocurre con el dinero. Tiene un enorme potencial para ser utilizado para el bien o para el mal. Si este fuera un mundo moralmente neutral, esperaríamos que el dinero se utilizara de una forma neutral, pero el mundo no es neutral, es pecaminoso y está bajo maldición. Romanos 8, 20, 23. Este es el dilema del dinero. En un mundo pecaminoso, el dinero se convierte en algo distinto de un medio neutral de trueque. Se convierte en un instrumento de poder. En manos de personas pecadoras, el poder se pervierte en opresión y el dinero se convierte en objeto de culto, en un falso Dios. Al rechazar al Dios que no desean servir, las personas pecadoras pasan a servir y servirse del Dios del dinero.
Aunque no hay nada inherentemente malo en el dinero, hay algo desesperadamente en la devoción al dinero. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6, 9, 10. Dado todo este error, el engaño y el abuso del dinero, Richard Foster sostiene que el dinero no es neutral, sino un poder de carácter demoníaco. Creo que se trata de una exageración que conduce lógicamente al ascetismo o incluso al dualismo, aunque sin duda es cierto que el dinero puede utilizarse con fines demoníacos. Puesto que el dinero puede utilizarse para el bien o para el mal, quienes lo utilizan son más malos que buenos. La mayoría de las veces se utiliza para el mal. El problema es pecaminosidad humana, y así será hasta que Cristo vuelva y volvamos a la tierra nueva, donde ya no habrá maldición ni maldad. Apocalipsis 21, 1, 5. Utilizar el dinero con buenos fines. Jesús dijo a sus discípulos: pero yo os digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. Lucas 16, 9. Más adelante me ocuparé del significado preciso de estas palabras, pero lo que quiero decir es que Jesús nos dice que hagamos algo bueno con las riquezas injustas, literalmente el mamón de la injusticia. Es como si dijera: toma esto que se utiliza habitualmente para el mal y utilízalo para el bien. Mira esta moneda gastada, huele en ella los sucios fines con los que se utilizó, quizá para comprar drogas o sexo o injusticia. Puede que una vez te la robaron, puede que incluso mataran por ella, pero ahora está en tus manos. Úsala sabiamente y bien, úsala para fines eternos. Jesús dijo claramente que podemos y debemos utilizar el dinero para buenos fines, tanto para esta vida como para la venidera. Los corazones humanos pueden ser redimidos por Cristo, y en manos de los redimidos el dinero puede servir con fines redentores. Pero para que no olvidemos los peligros del dinero, Jesús también dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16, 13. Una vez que permitamos que el dinero tenga señorío sobre nuestras vidas, se convierte en dinero con D mayúscula, un Dios que destroza celosamente a todo lo demás. El dinero es un amo terrible, pero es un buen siervo para quienes tienen el amo adecuado, Dios. Considerar que el dinero es malo y por tanto inútil para los fines de justicia es insensatez. Considerar lo bueno y por tanto pasar por alto su potencial de desastre espiritual es igualmente insensato. Úsalo, dijo Jesús, pero no le sirvas. El objetivo pues no es que el dinero muera, sino que se entrene y se maneje con disciplina, como un león al que intentamos domar. El dinero puede estar temporalmente bajo nuestro control, pero debemos considerarlo siempre como una bestia salvaje, con poder para volverse contra nosotros y los demás si bajamos la guardia. El dinero no puede llevar la batuta. Puede que tengamos dinero de sobra para comprar un coche nuevo, pero no debemos dejar que el dinero nos dirija. Si servimos a Dios, compraremos el coche solo si creemos que Él quiere que lo hagamos, y debemos basar esa creencia en algo más que una preferencia. Del mismo modo, si creemos que Dios nos lleva a ir al campo de misiones o a ayudar a un hermano necesitado, no diremos: no hay dinero, así que no puedo. Eso también sería servir al Dios dinero. Si Dios es nuestro amo, todo el dinero está a su disposición. No debemos preocuparnos por lo que dice el dinero, sino por lo que dice Dios. La necesidad de dinero puede ser un factor en nuestras decisiones, pero nunca es el factor principal. Dios, no el dinero, es soberano. El dinero, ya sea por su presencia o por su ausencia, nunca debe gobernar nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. El dinero no es ni una enfermedad ni una cura. Es lo que es, ni más ni menos. Debemos utilizarlo bien o mal. En cualquier caso, la forma en que utilizamos el dinero tiene siempre una importancia decisiva para nuestras vidas espirituales. Tiene un impacto duradero en dos mundos, este y el siguiente. Dos respuestas al dinero y las posesiones. Dos creencias igualmente incorrectas sobre el dinero son que siempre es malo o que siempre es bueno. Ambos puntos de vista tienen la ventaja de todas las posturas desequilibradas. No requieren discernimiento. Desgraciadamente también dan lugar a excesos que socavan los propósitos del reino en lugar de favorecerlos.
Dos filosofías y estilos de vida extremos que se derivan de estas dos creencias incorrectas sobre el dinero es el ascetismo y el materialismo. Martín Lutero comparó a la humanidad con un borracho que se cae del caballo hacia la derecha, luego vuelve a subirse y se cae a la izquierda. El ascetismo es caerse del caballo para un lado y el materialismo para el otro. Algunos, como Eugen Peterson y Dallas Willard, utilizan el término ascetismo de forma positiva, vinculándolo a disciplinas espirituales como la meditación, la oración, el ayuno. Sin duda estoy de acuerdo con su énfasis en las disciplinas espirituales y creo que la Iglesia necesita revivirlas desesperadamente. Lo que yo llamo ascetismo, siguiendo el uso más popular del término, es que podía considerarse ascetismo extremo, falso o dualista. Los ascetas practicaban una negación estricta, privándose de todo, excepto de lo esencial del mundo material. A menudo, el ascetismo tiene sus raíces en el concepto del dualismo, una filosofía defendida por Platón que ve el mundo espiritual como bueno, pero el mundo físico como malo. Es fácil ver por qué los dualistas que valoran las cosas espirituales se convierten en ascetas. Al evitar los placeres y las comodidades físicas, creen que evitan el pecado. Los ascetas de la historia de la Iglesia se han negado a sí mismos casi todas las posesiones y placeres. San Francisco de Asís se opuso a que los frailes tuvieran libros aparte de las Escrituras, porque eran innecesarios. En marcado contraste, Pablo valoraba no solo las Escrituras, sino también sus otros libros y pidió que se les llevaran a la cárcel. 2 Timoteo 4:13. Francisco enseñó que había que rechazar el dinero como al mismo diablo. Él y sus discípulos se negaban incluso a tocar el dinero, glorificaban la pobreza, considerando que mendigar comida era una virtud, una forma de ganar méritos ante Dios. Muchos ascetas de la Iglesia se abstuvieron de casarse y algunos de los que se casaron se abstuvieron de mantener relaciones sexuales con su cónyuge, creyendo que la abstinencia los hacía más espirituales. Otros, incluido Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, tratando de obedecer las palabras de Cristo en Mateo 5, 29, 30 y 19, 12, se castraron para evitar los males de la lujuria, la fornicación y el adulterio. Algunos se golpeaban el cuerpo, otros pasaban la mayoría de su vida en lo alto de las torres tratando de evitar la contaminación del mundo. Las Escrituras y el ascetismo. Todo el tejido de la enseñanza del Antiguo Testamento y el pensamiento hebreo argumenta contra el dualismo y el ascetismo. Por inferencia y ejemplo, no hay dos dioses, un Dios de lo espiritual y un Dios de lo físico. Hay un Dios que es Dios de ambas cosas. El mismo Dios creó el mundo espiritual y el físico y creó a ambos para que los disfrutemos. Salvo una pequeña secta, los esenios, los judíos no tenían la idea de que el mundo físico fuera malo, al contrario, veían las cosas materiales como regalos de las manos de Dios, como la amorosa provisión de un padre para sus hijos. Veían a Dios como el Señor de la cosecha. Como hijos agradecidos celebraban fiestas nacionales para reconocer y alegrarse de la provisión material. Deuteronomio 16:15. Estas fiestas eran verdaderos festejos por orden de Dios. Se reservaba una parte de los diezmos sagrados para financiar estas celebraciones. Deuteronomio 14, 22, 27. Los israelitas adoraban, confraternizaban y celebraban, y en el proceso se divertían mucho. Del mismo modo, los judíos entendían el sexo como un don de Dios que debía evitarse fuera del matrimonio, pero disfrutarse plenamente dentro de él. Proverbios 5, 18, 19. De hecho, gran parte del Cantar de los Cantares, tan inspirado por Dios como el libro de Romanos, es una celebración del placer sexual de una pareja casada. Pablo, el rabino convertido en apóstol, no solo ordenó a los materialistas corintios que evitaran la inmoralidad, sino que también ordenó a los ascetas de la iglesia que dejaran de abstenerse de mantener relaciones sexuales con su cónyuge. 1 Corintios 7 del 3 al 5. Satanás es el maestro de los extremos. Como dijo Lutero, a Satanás le da igual de qué lado del caballo nos caigamos, con tal de que no nos mantengamos en la silla. Las Escrituras describen la relación entre lo material y lo espiritual, no como algo excluyente, sino como algo integrado. Lo material no debe primar sobre lo espiritual, pero es
no obstante una parte necesaria y legítima de nuestra existencia, destinada a que disfrutemos de ella. Tim Hansel aborda la lectura errónea que el cristianismo ascético hace de las Escrituras. Ironía de las ironías. Su compromiso con Jesucristo se ha convertido en una prisión más que en una bendición. Tan cegado por observaciones y reservas religiosas, no ve la festividad que fue tan central en la vida de Jesús. Olvida que Jesús, a pesar del triste mundo que habitaba, era el principal anfitrión y el principal invitado de la fiesta. Jesús se dejó rociar por perfume, se ocupó de vino de la fiesta y vestimenta de la boda. La Biblia está llena de alegría. El banquete supera el ayuno. Vemos abundancia de cabritos asados, corderos y terneros cebados, uvas, granadas, aceitunas, dátiles, leche y miel. Pablo advirtió a Timoteo de que había quienes se apartaban de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1. Y los responsables de esas enseñanzas los describe como embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida, 1 Timoteo 4:2, de la Nueva Versión Internacional. Pablo publicó un cartel de Se Busca sobre estos criminales teológicos, así los describe. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ello los que creen y los que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. 1 Timoteo 4:3-5. La frase todo lo creado por Dios es la sentencia de muerte teológica al ascetismo. Desde una perspectiva bíblica, todo está permitido para tener y disfrutar, siempre que lo hagamos con gratitud y oración, a menos claro que lo que hagamos quebrante la palabra de Dios. Tremendo lindas lo que en esta mañana estamos escuchando, y qué bueno poder leer con nuestros adolescentes estas páginas y que ellos entiendan que la Biblia nos dice disfruta de tu juventud en el caso de ellos, pero que lo debemos de hacer a los ojos de Él. Dios es bueno, Él no es un aguafiestas realmente, Él es bueno. El Edén era el paraíso y los nuevos cielos y la nueva tierra será un paraíso aún mayor, con mucho para disfrutar. Apocalipsis 21-22. En mis novelas intento dar una visión con base bíblica de cómo puede ser el cielo. Mi libro de no ficción, A la luz de la eternidad, perspectiva sobre el cielo, explora los placeres tangibles que las escrituras enseñan directamente o dan a entender que serán nuestros en el cielo, en nuestros cuerpos nuevos, sin pecado que nos refuerce y deforme. Disfrutaremos de las provisiones de Dios y nos deleitaremos plenamente en Él y en sus dones. Las delicias del cielo, incluso los banquetes, Mateo 8:11, son la prueba de que el mundo material y los placeres físicos son buenos, no malos. El lado bueno del ascetismo. Sería un error presentar a todos los ascetas bajo el mismo prisma. Richard Foster nos ha mostrado otra cara de algunos de los ascetas. Algunos eran muy piadosos, profundamente devotos al Señor. San Francisco y algunos de ellos estaban llenos de amor por la vida. Bullían de humor y humanidad, cantando alegremente mientras realizaban sus sencillas tareas. Aunque algunos ascetas antiguos eran taciturnos y consideraban el placer un pecado, como algunos hacen hoy, otros se deleitaban en más de lo poco que tenían. Disfrutaban de trozos de pan y de agua fría como si fueran banquetes. Es difícil saber qué pensar de los santos que se retiraban al desierto para encontrarse con Dios, cuando tantos de los que hoy nos retiramos al desierto no vamos sin aceite de bronceador y palos de golf. De hecho, a los occidentales nos resulta difícil imaginar un buen rato sin botellas descorchadas, bandas de música en los círculos cristianos, sin comida, Porsche o galletas. Pero algunos de estos seguidores de Cristo encontraban más alegría en sus sencillas celebraciones de la vida ante delicias como el pan fresco y el agua clara y fría que nosotros, con todas nuestras comodidades y placeres modernos que embotan nuestros sentidos.
Debemos tener cuidado de no descartar las lecciones que podríamos aprender observando a las ascetas que caminaban antes que nosotros en la historia de la iglesia. Al fin y al cabo, la búsqueda del materialismo seguramente ha llevado a más personas a la oscuridad que la práctica del ascetismo. El modelo de la Madre Teresa. No hace falta que nos remontemos a la antigüedad para encontrar ejemplos de personas que han elegido un estilo de vida ascético. La Madre Teresa de Calcuta, fallecida en 1997, y su orden, las Misioneras de la Caridad, son quizás los ejemplos modernos más conocidos. Mediante su voto de pobreza trataban de identificarse con los pobres sin techo, los enfermos y los moribundos a los que atendían. He visto su trabajo de primera mano y los elogio por ello. En un conmovedor documental sobre su vida y su obra se muestra a la Madre Teresa dando instrucción a los trabajadores para que degradaran una modesta instalación que había sido donada a la misión. Les ordenó quitar las alfombras y la conexión de agua caliente, ya que estaban instaladas. No había ninguna indicación de que la alfombra se vendiera y los beneficios se distribuyeran entre los pobres. Parecía solo que, puesto que podían prescindir de la alfombra, debían prescindir de ella, aunque nadie más se beneficiara de su sacrificio. ¿No podía haber sido inmensamente útil disponer de agua caliente para atender a los numerosos enfermos del centro? ¿No habría ayudado la alfombra a mantener caliente el edificio y reconfortar a los que sufrían? Al elegir renunciar a lo que ya se había proporcionado, los trabajadores tuvieron que prescindir de las ventajas del agua caliente o dedicar tiempo y esfuerzo a calentar el agua en estufas sobre el fuego de leña. ¿Qué daño hacía la alfombra del edificio? ¿De qué sirvió una vez que la arrojaron a la calle? ¿Son malos todas las comodidades y los servicios modernos? Si las alfombras y el agua caliente deben evitarse como lujo, ¿por qué las misioneras de la caridad utilizaban medicamentos para atender a los enfermos? ¿Por qué la Madre Teresa viajaba en los camiones y volaba en aviones? Si la tecnología es indeseable, ¿por qué muchas de las hermanas de la orden llevaban gafas? Seguramente podían arreglárselas sin ellas, al igual que las instalaciones podían arreglárselas sin agua caliente y sin alfombras. Mi intención no es criticar la devoción y sacrificio, sino solo señalar la necesaria incoherencia del ascetismo. En última instancia, toda forma de ascetismo es selectiva y arbitraria. Los Amis, por ejemplo, que renuncian a la electricidad, utilizan sin embargo motores de gas, poleas y ruedas y otras tecnologías que en su día fueron tan modernas como la electricidad. ¿Es más espiritual una lámpara de aceite que una encendida con electricidad? ¿Es una u otra lámpara menos espiritual que una vela, una cerilla o ninguna luz? Si los placeres no son espirituales, siempre podemos comer un poco menos y arreglárnoslas durmiendo un poco menos. Si las cosas materiales fueran realmente malas, no tendríamos que comer, beber ni vestir nada para no contaminarnos. Dado que el propio cuerpo es material, tanto el masoquismo como el suicidio son conclusiones lógicas del ascetismo puro. Sin comprometer diariamente la propia posición, la vida de un verdadero asceta sería realmente corta. Las insuficiencias del ascetismo. Los reformadores, incluso Lutero, rechazaban el ascetismo tal como lo enseñaba la Iglesia Católica. Los puritanos, que a menudo, pero erróneamente, son considerados ascetas, hicieron declaraciones como estas: estas cosas terrenales son los buenos dones de Dios, que ningún hombre puede condenar sin más, sin perjuicio de la mano disponedora de la providencia de Dios, que los ha ordenado para la vida natural. Las riquezas son comparables con la piedad, y cuanto más se tiene un hombre, más ventaja tiene para hacer el bien con ellas, si Dios le da el corazón para ello. El puritano William Ames rechazó el voto de pobreza de los monjes por considerarlo una locura y una presunción supersticiosa y perversa, ya que vende esa pobreza por la obra de perfección y que prevalecerá mucho por la satisfacción y mérito ante Dios. Lindas, hasta aquí dejo esta lectura. No hemos terminado el capítulo, es un poco largo y lo continuamos en una próxima. ¿Cómo ven? Yo creo que el estudio, el exponernos al conocimiento abre nuestro entendimiento, nos da discernimiento para tomar decisiones. Por eso este libro me parece tan importante, que lo podamos leer, que lo podamos atender
y que dejemos que el Señor nos enseñe lo que Él piensa respecto a nuestro manejo del dinero. Prepárese porque vamos a tener encuentros cuando lleguemos a ciertos puntos del libro para que podamos dialogar todo esto. Que el Señor les bendiga, lindas.